El absurdo de los masones y templarios. Creencias absurdas. Por Héctor Rosales. Nótese esta imagen porque más adelante la vamos a explicar. Es pieza central de lo que voy a exponer. El principal ataque de los satanistas contra la Iglesia Católica fue llamar oscurantismo a la única vez en la historia de la humanidad en que se persiguió la brujería y la superstición, la Edad Media, señal de que la historia universal está manipulada. Más la historia de Europa que universal, gracias a que esos pueblos se caracterizan por escribir mucho de su vida, lo cual es muy útil. El principal ataque contra la Iglesia al que recurren los masones es el proceso contra el astrónomo italiano Galileo Galilei. Y es mentira que fuera enjuiciado por decir que la Tierra giraba alrededor del Sol, aunque es una mentira muy extendida por todo el mundo. Porque en la Iglesia nunca ha sido dogma de fe decir que la Tierra gira alrededor del Sol, o mejor dicho, que el Sol gira alrededor de la Tierra. Eso jamás se dice en el credo, no es una verdad de la Iglesia. Por tanto, no era susceptible de ser acusado de herejía por decir lo contrario. Aunque hoy en la actualidad tampoco sería herejía, sí que sería un pecado grave de mentira, dadas las pruebas que existen. Aunque las personas siguen dudándolo. Hay personas que siguen dudando esto, incluso personas que dicen que la Tierra es plana. En realidad, a Galileo se le enjuició por negar la transubstanciación del cuerpo y la sangre de Cristo. La Sagrada Hostia es, por unos instantes, el cuerpo y la sangre de Cristo, y después se convierte en materia común que se desecha. Bueno, eso lo negó Galileo, que es además un tema que no era de su competencia, no era un tema que él conociera. Ahora bien, se enjuiciaba a personas como Galileo no por el simple hecho de negar algo divino, sino porque era necesario investigar por qué lo negaba. ¿Cuál es su fuente? ¿Cuál es su intención en ello? Porque por lo general, los que negaban las cosas de Dios, como hoy en día sigue ocurriendo, eran satanistas, personas enfermas o miembros de alguna secta suicida o terrorista tratando de ganar adeptos y destruir el orden público o la paz pública. Si niegas algo de la Iglesia, después podrías querer decir que ciertos delitos o que ciertas malas prácticas no son pecado. Así empieza el desorden, así empieza a infiltrarse el mal. Por eso es que se les investigaba, no por otra cosa. Ahora bien, el absurdo de los masones es decir que la Iglesia era oscurantista, cosa que vamos a probar y que ya estamos probando que es falsa. Echemos un vistazo a las tonterías, a los absurdos, a las creencias anticientíficas que creen los masones y que en su momento creyeron la secta de los templarios. Como es arriba, es abajo. Es un axioma básico de la iniciación al satanismo, porque una vez dado el primer mal paso y por el mal camino, todo lo demás llega por añadidura en el camino al maligno o Satanás. Como arriba, no es abajo. Esta es otra forma en que los satanistas han tratado de decir que el diablo es equivalente en poder, sabiduría y capacidad a Dios. Eso no es verdad. Por el contrario, Dios es el Todopoderoso, el que siempre ha existido y siempre existirá. Por lo que el diablo no es su equivalente ni en poder ni en tiempo. El diablo es inferior a Dios en todo momento. El diablo tuvo un principio y tendrá un final. Aunque es muy antiguo, tuvo un principio y tendrá un final. Porque es una criatura de Dios que se ha rebelado contra Dios, la creación
y la naturaleza, cuando dijo, non serviam, no te serviré, Dios. Arriba es arriba, y abajo es abajo. Y si no fuera así, arriba no sería arriba, y abajo no sería abajo. Así de simple. Pero los satanistas dicen cosas como que nada es lo que es, con miras a consagrarse a la doctrina del maligno, que es la mentira y el engaño. Palabras mentirosas de la serpiente. Esta frase de nada es lo que es el equivalente a como es arriba es abajo. Esta frase aparece de hecho en una película mexicana titulada La tía Alejandra, hecha por la bruja masón Sabina Berman Goldberg, que es una farisea que ha ocupado importantes cargos de poder dentro de la masonería y también está asociada a la corrupción de izquierda en México. El Baphomet, con símbolos árabes que llevaron los templarios a Europa, secretos masones, adolece de las mismas absurdas creencias esotéricas y anticientíficas. Es la imagen que teníamos al principio. Se puede ver a este hombre con órganos femeninos sosteniendo un sol y una luna, y a los pies un pentagrama y otra estrella y una calavera. Además se pueden ver signos árabes o escritura árabe, que esto también se ha encontrado en varias tumbas de templarios en Europa. Por ejemplo, esto al parecer en Bélgica. La Iglesia en 2023 no se basa en creencias anticientíficas como lo hacen los masones en su esoterismo. La Iglesia Católica, en su área de ciencias en la Pontificia Academia de Ciencias, reconoce que la Tierra gira alrededor del Sol, que el Sol es 400 veces más grande que la Luna y unas 109 veces más grande que la Tierra. Estas verdades científicas las niegan los masones dentro de su esoterismo. Otra verdad, el Sol tiene un diámetro de 1,39 millones de kilómetros, pero los masones en su estupidez creen, en pleno siglo XXI, que la Luna es el opuesto al Sol, y que el Sol es el opuesto a la Luna, y que son además equivalentes en poder. ¿Se dan cuenta del absurdo? El Baphomet es un macho cabrío porque es contrario al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es blanco. El Baphomet es un transexual o un travesti, la unión supuestamente de los opuestos. Cuando se llega a dar el caso en la naturaleza que exista un hermafrodita, es una aberración de la naturaleza, es una enfermedad, pero no es una condición superior. He ahí otra de las creencias anticientíficas que sustentan los masones. Una mujer no es un hombre y un hombre no es una mujer. Son biológicamente distintos, mentalmente y también su papel en la sociedad son distintos. Cualquier tonto sabe que si la luna brilla por la noche es por la luz del sol. La luna no tiene luz propia. Luego entonces no puede ser el equivalente al sol. No puede ser su opuesto. Cuando se ve el cuarto menguante en la luna, es simplemente la sombra de la Tierra sobre la luna, que eclipsa un poco la luz del sol. Pero eso que creen, también lo niegan los masones. Dentro de su esoterismo, creen que la luna es el equivalente al sol. Luego entonces, demostrado esto científicamente, cuando está el cuarto menguante o cuando hay un eclipse, no hay ningún triunfo del mal sobre el bien, ni es el momento propicio para invocar al maligno. Todos sabemos perfectamente que el sol puede fácilmente devorar la luna, la Tierra y todos los planetas del sistema solar, por más grandes que sean a la Tierra, los puede devorar.
Los masones, en su pensamiento brujeril, tienen creencias astrológicas tan absurdas como asignarles poderes, deidades, espíritus a los planetas, en especial a Saturno, que asocian con su dios Lucifer o Moloch. Que los israelíes antiguos, por cierto, a esa deidad sacrificaban a sus propios hijos, a Moloch. Tan enfermos de superstición y creencias falsas, les llevaban a matar lo más preciado, sus propios hijos. Tal y como hoy Morena rinde culto al satánico Templo Mayor Mexica, donde fueron asesinados miles de mujeres y niños indígenas, esperando con ello controlar la naturaleza. Y ahí los muchos absurdos de la masonería. Porque Morena es un partido masónico y esta es la misma historia. No hay símbolos que valgan la pena cuando su significado ha sido demostrado falso. Luego entonces, la alquimia y la astronomía se fundan en creencias falsas, en creencias primitivas, bárbaras, salvajes, anticientíficas, como los asesinatos rituales, cuando ninguna sangre salva, solo la preciosísima sangre de Cristo salva. Ellos predican esta clase de doctrinas porque pues una persona que puede creer tales tonterías, tales cosas esotéricas, pues es una persona sumamente sugestionable, y por sugestionable me refiero a alguien que pueden manipular por su extrema ignorancia. Vamos con otro ejemplo. El calor no es el opuesto al frío. El frío no existe. El frío es solo la ausencia del calor. La sola presencia del calor, de esta energía, llena el espacio y desvanece el mito del frío y demuestra que no es su opuesto. El frío no puede derrotar al calor, no puede sustituirlo. Así como la oscuridad no existe, es simplemente la ausencia de la luz. El diablo no tiene la verdad, no tiene la luz. Luego no tiene el poder ni los secretos de Dios. El diablo no puede dominar ni conocernos como lo hace Dios. Dios es el Todopoderoso, el Rey de Reyes, el Rey del Universo, porque Él lo creó todo, y Él ha existido siempre y Él siempre existirá. Luego entonces, como es arriba, no es abajo, y como es a la izquierda, no es a la derecha, porque si no, no serían lo que estamos denominando que son. El diablo es solo una criatura de Dios. Él nada puede crear. Por eso se la vive plagiando ideas que no son suyas, deformándolas. Pero él también pasará el tiempo y dejará de existir, expirará, porque tuvo un principio y tendrá un final. Andan por ahí diciendo los seguidores de Lucifer anda diciendo Lucifer a través de sus seguidores que hay varios tipos de familia. Todo es una familia, es decir, para negar, ocultar la verdadera familia, que es una sola. Porque como es arriba, no es abajo, y lo que es uno no es lo otro. La brujería derrotada por la simple lógica elemental aristotélica, ni siquiera cristiana, pero que la Iglesia Católica asume como verdadera y por tanto como propia, porque todo lo que es verdadero, sin importar su procedencia, es real, es aceptable porque es revelación de Dios. La verdad puede ser cruda y dura, y muchos se siguen resistiendo a aceptarla. De hecho, el esoterismo, la brujería, la astrología son formas de negar la realidad, son formas de no aceptar la realidad, la verdad. Por eso es que a Cristo se le niega muchas veces al día, cuando las personas dicen mentiras o cuando se resisten a ver los hechos. Hoy que hasta en el programa más insignificante de televisión se quiere enseñar que un cuarzo o unos astros tienen el poder de dirigir nuestro futuro, astros que no tienen personalidad, no tienen pensamiento, no tienen juicio, no tienen razón, astros que no tienen voluntad.
Los astros se mueven no porque lo quieran, sino porque están sujetos a la órbita del Sol. El Sol es el más poderoso de todos, y sin embargo él fue hecho por alguien todavía más poderoso. ¿Quién hizo a los astros es más poderoso? Claro que sí. Pero hoy que se olvida esto, es por lo que podemos decir que vivimos en el verdadero oscurantismo. La Edad Media no fue el oscurantismo. La Edad Media fue el tiempo de la razón y la verdad. Fue la época dorada en que se perseguía la mentira, la brujería, la superstición, más las asociaciones delictuosas de sectas terroristas, que eran castigadas severamente, pero con justicia, que nadie puede negar. Intentan, pero nadie puede negar. Hoy no se puede garantizar por parte del gobierno de López Obrador, por ejemplo, dar seguridad. La Edad Media sí pudo hacerlo. Más certeza. Así que, ¿quiénes son los oscurantistas y quiénes creen en locuras anticientíficas, en tonterías anticientíficas? Les pregunto a los masones. ¿El Sol es opuesto a la Luna? ¿En serio? ¿Quién cree que un hombre puede convertirse en mujer? ¿Y que el niño en el vientre de su madre puede ser asesinado porque no es un ser humano? Solo ellos en su infinita estupidez y falsedad o mentiras. Y equivocadamente se creen poseedores de un gran conocimiento, según ellos, oculto. Dios, que es el Todopoderoso, no está oculto. El poder no está oculto, el poder se exhibe y se ejerce. El poder es como el sol reinante que lo ilumina todo. Los que se ocultan del sol, como vampiros, es porque mienten, porque no tienen la verdad. Dios es el Todopoderoso, no tiene por qué ocultarse, no teme a nadie, no teme a ser desmentido. Dios no tiene por qué hablar en libros ocultos, de dudosa procedencia, de autores dudosos y de dudosa existencia además, porque ni siquiera se sabe si tales autores existieron. Libros de brujería, de gnosis, falsedades. Dios ya habló y lo hizo públicamente, porque Él es verdadero. Este es el principio número 1 contra el ocultismo. El poder no está oculto. El poder se exhibe y se ejerce. Así que no nos vengan con doctrinas falsas como intentaron hacer los templarios, que con justificada razón terminaron siendo quemados en la hoguera, porque se lo merecían. Hoy nos hacen falta muchas hogueras para acabar con tantas mentiras.